buenas noches y bienvenidos a Perspectivas. Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Belén? Pues ya estamos en el ombligo de la semana, es miércoles. Después de las elecciones de Estados Unidos ya pasaron algunas horas. Qué día, ¿eh? No sé si lo estamos digiriendo, si estamos ya cayendo pues bueno, así va a ser el mundo a partir de ahora. Pero pues le daremos todo el programa al análisis de las elecciones de ayer en Estados Unidos y sobre todo, Belén, poniendo el énfasis o el acento en los escenarios que se abren para México, que se abren para el mundo, después de que fue electo presidente, aunque usted no lo crea, Donald Trump. Así es, tratando de entender un poco qué fue lo que sucedió, por qué finalmente los estadounidenses decidieron votar de esta manera. Y bueno, pues para ello tendremos a algunos invitados esta noche. Queremos iniciar dándole la más cordial bienvenida y agradeciendo además que nos acompañen al doctor Jorge Chabat, académico del CIDE, actualmente en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Maestro, muy buenas noches y gracias por acompañarnos, doctor. No, gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Gracias, doctor, por acompañarnos. Primero, ¿qué balance haces? Nos platicabas que no te lo esperabas, pero después de algunas horas, ¿entiendes por qué ganó Trump? Bueno, ciertamente las encuestas estaban cerradas, pero había todas le daban ventaja a Hillary y las que menos estaban empatados, ¿no? Sí. Entonces uno suponía que ganaría Hillary por un margen quizás pequeño. Ciertamente siempre hay margen de error y suele ocurrir también que hay voto oculto, lo cual parece ser que fue algo de lo que ocurrió. Sobre todo cuando el candidato es impresentable, ¿no? El voto oculto pasa sobre más. todo cuando la gente le da pena decir que van a votar Exacto. por algún candidato, no lo dicen pero votan. Y creo que fue parte de lo que pasó. Y que pues refleja también un sentimiento de cansancio de una buena parte de la población con el sistema político o con las condiciones actuales de Estados Unidos, que a veces no encuentran otro canal para expresarlo más que votar por alguien como Trump, porque era el que ofrecía un cambio, no necesariamente el mejor, pero bueno, era el que hablaba con un lenguaje antisistema, y eso en ocasiones suele ser muy, muy eficaz para los políticos. Y eso fue finalmente lo que pasó. Yo no sé cuántos de los que votaron por Trump van a arrepentirse después de su voto, pero eso es normal, uno siempre se arrepiente por quien vota, ¿no? En todos lados. Pero bueno, eso fue lo que pasó y pues sí, un poco sorprendido, pero más que todo preocupado porque no sabemos bien cómo va a ser Trump como presidente. Yo creo que nadie sabe. Impredecible. Claro. Exacto. Doctor Enrique, si les parece, vamos a hacer un enlace hasta Estados Unidos, particularmente a San Antonio, Texas, con nuestra compañera Teresa Garza. Ella estuvo muy pendiente de esta jornada electoral y pues nos cuenta un poquito ya a toro pasado, un poquito ya reposada esta elección, la crónica de lo que está ocurriendo en este momento. ¿Cómo estás, Teresa? Te saludamos, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Enrique y Belén, saludándoles desde la bella ciudad de San Antonio, Texas. Efectivamente, ya estamos pues después de esa intensa proceso electoral desde la campaña, siguiendo toda esta trayectoria. Y bueno, yo creo que en este momento la mayoría de las personas dentro de lo que es el condado de Texas, que es en el área de San Antonio, están sorprendidas, están en shock, porque quiero comentarles que de manera particular, bueno, el área de San Antonio es totalmente demócrata. Lo hemos estado viendo en lo que son, por ejemplo, las votaciones y la elección de representantes como Joaquín Castro para el distrito número 20, que ganó por una mayoría arrolladora del 80%, y es demócrata. Estamos hablando también de otro hispano como es Henry Cuellar, que ganó también con un porcentaje mayoritario, y así nos podemos ir mencionando puestos en el Senado e incluso también como el alguacil del condado, el sheriff Javier Salazar, que es otro demócrata. Entonces aquí en San Antonio realmente la gente es demócrata y sí hay un sentir de pesar, hay un sentir de inquietud. Las personas se preguntan cuál va a ser el siguiente paso, y muchas de la percepción de personas con las que he estado comentando en el transcurso del día es que, bueno, esta última, movimiento por parte de la campaña de Trump de poner atención a los famosos correos electrónicos de Clinton, pues lo único que resultó ser es que les dio la atención y mandó a muchas personas que estaban indecisas
a votar por otros partidos en los cuales ni siquiera conocían al candidato. Pero en realidad, realmente el sentir general pues es de decepción, es de incertidumbre, es de, hasta cierto punto, perder la fe. Pero por otra parte, se ha estado manejando muchos en lo que son los distintos medios de comunicación, e incluso el mismo Trump está haciendo un llamado ahora a la OTAN, buscando el unión. Todos, que dando cuenta, yo creo que podría venir a ser la solución, dejar a un lado las diferencias, concentrarnos verdaderamente, sobre todo los participantes, para poder apoyarnos mutuamente y sacar adelante el país. Claro que sí. Teresa Garza, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Reportera desde Hay que decir San nada Antonio, más, Belén, que el caso de Texas es muy ilustrativo porque se cantó muy rápido, es republicano, no lo ganan los demócratas desde la elección de Jimmy Carter, pero hay que decir que algunas encuestas decían que se cerraba Texas por el voto latino. Sí. Otro de los elementos, doctor Chabat, pues los latinos tampoco salieron masivamente a votar por Hillary Clinton. Pues es que este es uno de los grandes mitos construidos, ¿no? Ciertamente hay una población de latinos importante, pero no siempre se movilizan para votar, no todos votan en el mismo sentido, y bueno, está claro que quienes pensaban que este grupo iba a ser la diferencia en las elecciones, pues no fue así. Entonces, puede serlo en el futuro, en la medida en que haya más latinos y que se registren para votar y que se sientan pues parte de ese país, que ese creo que también ha sido el problema. En ocasiones no se acaban de integrar totalmente a Estados Unidos y no se sienten con la obligación de votar, y yo creo que ahí también el gobierno mexicano tiene que fomentar una percepción de ellos allá, porque viven allá y sufren las consecuencias o disfrutan de los beneficios de un buen o mal gobierno, ¿no? Entonces yo creo que parte de lo que tendría que hacer también el gobierno mexicano es abandonar esta idea de que son mexicanos y que deben mantener su raíz. Si quieren mantener su raíz, que bueno, pero si viven allá, deben votar allá y preocuparse por lo que pasa allá, porque les afecta directamente, y no obstaculizarlo, sino alentarlo, ¿no? Y entenderse, perdón, Belén, como un sujeto político, los latinos, porque, claro, por ejemplo, cuando ves el peso que tienen los judíos como lobby en Estados Unidos, teniendo pues, la quinta parte de la representación poblacional que tienen los latinos, te das cuenta que en realidad es que los judíos se entienden como un cuerpo político para presionar, y los latinos no. Los latinos hay conservadores, liberales, gente que quiere más migración, gente que no quiere más migración. Es decir, hay una diversidad mucho mayor, ¿no? Los latinos además son de muchos países, ¿no? Exacto. Y en ocasiones con preferencias ideológicas diferentes, ¿no? Como es el caso de los cubanos en Miami o en Florida. Y que bueno, pues es perfectamente entendible porque piensan diferente, ¿no? Entonces no necesariamente son parte del mismo grupo, y a veces sí no se acaban integrando, se sienten todavía que están en un país ajeno y que no les afecta lo que pasa, ¿no? Y yo creo que, pues es más, yo siempre he pensado que uno debe votar por las autoridades que uno padece. Por eso esta idea de votar por un gobierno que está en otro país, yo no tengo nada contra el Instituto Nacional Electoral, pero pues si ellos viven allá deben de votar por las autoridades que están allá y no las que están acá. Pues ahora sí que ellos les da lo mismo. Bueno, a lo mejor tienen familia y todo, pero la familia votará. La familia votará. Pero bueno, creo que es parte pues de lo que habría que reflexionar, y que también es un reto para el gobierno mexicano en los próximos años y otros gobiernos latinoamericanos. Claro, doctor, ¿hasta dónde este resultado de esta elección también fue una especie de evaluación al gobierno de Barack Obama? Algo de eso, yo creo, y es natural. También hay que entender que los gobiernos se desgastan. Yo estaba tratando de pensar cuándo fue la última vez que un partido se reeligió después de 2 periodos, y no recuerdo, digo, Roosevelt tal vez, creo, sí. pero normalmente un presidente, sí, pero de la era moderna llegó un presidente, sí, con Johnson, pero era otro presidente, ¿no? Pero llega un presidente, se reelige, y al siguiente votación llega un presidente del otro partido. Con Clinton pasó lo mismo,
en elecciones muy apretadas. Con Bush pasó lo mismo y ahora con Obama pasa lo mismo. Entonces también hay que entender que la gente pues, espera más de los gobiernos, siempre la expectativa es mayor de lo que los gobiernos pueden dar. Los gobiernos no pueden cumplir todo lo que prometen o quisieran hacer, y los gobiernos se desgastan, y eso pasa en todo el mundo, y votan por otro, y seguramente en 4 años o en 8 años, pues estarán cansados de Trump y dirán, no, pues qué malo, y votarán por los demócratas otra vez, y así es, o sea, esto pasa en muchas partes del mundo. Entonces creo que es un proceso natural, y ciertamente hubo programas como el Obamacare que pues sí, no fue aceptado por toda la población. Hubo, yo creo, algunos errores de política exterior, sobre todo en Siria, que además le tocaban directamente a Hillary Clinton. En fin, fue y quizás un malestar generalizado de cierto sector de la población con situación económica, que no es quizás la que desean, y por eso este discurso de vamos a hacer América grande otra vez y recuperar los empleos, que no creo que sea posible, pero tuvo un gran atractivo para los votantes. Claro. Vamos al corte, seguimos platicando con el doctor Chabad y haciendo el análisis de las elecciones en Estados Unidos. Martes 8 de noviembre de 2016. Nadie olvidará esa noche, pues poco antes de las 23 horas ya se vaticinaba el triunfo del candidato republicano Donald Trump sobre la candidata demócrata Hillary Clinton. Pero para Estados Unidos no solo estaba en juego la elección presidencial, sino la de gobernadores en 12 estados. Y en Florida incluso se votó para el uso medicinal de la marihuana, donde se aprobó por una abrumadora mayoría del 71.2%, cambiando el resultado de 2012 cuando fue rechazado. De esta forma, Florida es el primer estado del sur de Estados Unidos que legaliza el uso de la marihuana, y a pesar de lo sorpresivo que pudo resultar, Florida pintó su voto de rojo, y con una ligera ventaja sobre Hillary Clinton, donde con más del 99% de los recintos escrutados, el magnate Trump tuvo el 49.1% de los votos frente al 47.7% de la exsecretaria del Estado. Hillary no supo llegar a la comunidad latina. ¿Dónde quedó el voto latino? Esto y mucho más lo analizamos esta noche en Perspectivas. En Perspectivas, y Belén, le planteabas en el corte al doctor Chabad un elemento que creo que es interesante: cómo caracterizamos al elector de Donald Trump, porque tenemos la idea en México que pues fue el votante racista, ignorante, poco educado, de las comunidades rurales, que odia la globalización. Doctor, desde su punto de vista, ¿realmente este estereotipo encaja un poco con el votante de Trump? Yo creo que una parte importante que tiene esas características que votó por Trump, pero evidentemente no fueron los únicos. Y uno veía en la campaña, pues había personas de afroamericanos, había mujeres latinas, sí. En fin, había por muchas razones. O sea, digamos que el discurso racista, misógino, xenofóbico de Trump es una parte del paquete que ofrecía Trump. Pero había otros temas el paquete, claro, que atraían a otra parte del electorado. Temas sociales que los conservadores, que hay en todas partes, y es normal. También hay que entender que lo raro es que no haya conservadores y liberales. Claro. Cuando ocurre que nomás hay de un color, es que algo raro está pasando en una sociedad. Entonces es normal, y Estados Unidos siempre ha sido así, y todos los países siempre es así. Hay quienes piensan que están en contra de los matrimonios de las personas del mismo género, sí, de legalizar las drogas, de la despenalización del aborto y otros temas, ¿no? Incluso menos discutibles, ¿no? Casi que piensan que los negros no se deben juntar con los blancos y cosas así que suenan ya muy raras. Bueno, uno puede no estar de acuerdo con esas posiciones, pero hay una parte de la oposición que lo cree, y bueno, es parte de lo que pasa en cualquier sociedad. Y estos temas también atrajeron al votante, y al final pues fue una combinación pues y también, insisto, temas más profundos que van más allá de la ideología. Yo creo que en el fondo el sustrato de esta votación por Trump es un descontento con la situación actual de Estados Unidos, que sí creen que efectivamente Estados Unidos está perdiendo
pues presencia en el mundo, está perdiendo cierta poder, identidad, ¿no? está perdiendo identidad, y que ya Estados Unidos no es lo que era antes. Pues no, nada es lo que era antes, todo el mundo cambia todo el tiempo. Pero creo que en el fondo yo creo que fue más eso que otra cosa, ¿no? Y el que proponía un cambio era Trump, un cambio que probablemente... Hillary era continuidad. Claro. Sí, exacto, probablemente no sea el mejor, yo creo, pero bueno, cuando la gente está... Que fue un poco lo que pasó en el 2000 en México, la gente quería un cambio, y el que apareció allí por siendo cambio fue Vicente Fox. Ya después podemos discutir. Que hoy está haciendo comentarios muy inteligentes, por cierto, en relación a la elección. Pero bueno, doctor Chabat, esta idea del establishment, hace poco un periodista inglés que se llama Owen Jones publicaba un libro que se llamaba así, El Establishment. Y lo que decía es que las identidades políticas a partir de ahora se van a estructurar más con relación de si apoyas o estás en contra de ese status quo, y no entre izquierdas y derechas, liberales, conservadores. ¿Crees que es una reacción, digamos, del trabajador blanco más conservador a ese establishment, digamos, a esa élite política en Washington? Yo creo que es una reacción de una buena parte de la población, incluso clase media, que ciertamente ve a esta clase política como lejana de sus intereses, como ocurre en muchos países, incluido México, desde luego, ¿no? Y que buscan algún canal para expresar esta insatisfacción, y Trump les ofrecía este canal. Quizás no era el canal más presentable, por eso muchos no decían que iban a votar por él, pero no había otra opción de cambio. Por eso Bernie Sanders, el que compitió con Hillary Clinton en la primaria demócrata, tenía un gran apoyo de sector. Curiosamente, al ser Hillary la candidata, este sector, pues si no se fue con Trump, pues dejó de apoyar a los demócratas, ¿no? Claro. Porque ese sector que está ahí, sobre todo los famosos millennials. ¿no? Entonces, creo que ese es un poco el fondo de esta votación, y hay que entenderlo así, ¿no? Yo creo que efectivamente hay cosas que se tienen que revisar, y si la clase política estadounidense no lo entiende, pues va a haber problemas más serios que tienen que ver con muchas cosas, con los problemas raciales que existen y que se han dado en gobiernos demócratas a nivel nacional, gobiernos de muchos partidos a nivel local, pues como los problemas de las policías con los afroamericanos, con los abusos, en fin, hay un descontento por muchas causas. Digamos, el sueño americano no parece ser ya algo que satisfaga a una buena parte de la población, y eso es lo que yo creo que explica buena parte por qué ganó Trump, lo cual no significa que Trump vaya necesariamente a recuperar este sueño americano, pero bueno, esa ya será otra discusión. Oiga, doctor, precisamente, ¿cuál es la lección o la reflexión para los partidos, tanto para los demócratas como para los republicanos? Porque queda claro también, en apariencia, no sé si usted tendrá una mejor lectura, que tal vez se votó más por el personaje o por la alternativa o por no votar por Hillary Clinton que por un republicano o por una demócrata. Me parece que en ambos lados hay mucho que reflexionar después de esta elección. Sí, bueno, eso es normal. Digo, la gente no vota solo por razones ideológicas ni por preferencias partidistas. Puede votar por muchas razones. Hay un sector que no se identifica con ninguno de los dos principales partidos, y puede votar por miles de razones, ¿no? O porque el candidato es físicamente atractivo, o porque es simpático, buen orador, qué sé yo, ¿no? Sí, eso pasa, pues. Pero, insisto, yo creo que aquí lo que ofrecía Trump, más allá de ser republicano o demócrata. Porque muchos republicanos ni lo apoyaban tampoco. El establishment en su partido. No, bueno, no, porque incluso decían que Trump no era exactamente un republicano auténtico, no, un conservador real. Pero era el que ofrecía un discurso de cambio. Un cambio quizás en la dirección que no nos gusta, pero era un discurso de cambio. Y probablemente si el candidato demócrata hubiera ofrecido un discurso de cambio, por ejemplo, lo que se habría que preguntar es si Bernie Sanders hubiera sido el candidato, quién sabe qué hubiera pasado. No lo sé. Yo creo que estaríamos hablando de otro resultado, yo sí creo. No lo sé. Es antisistema, pero... No lo sé. Puede ser que haya traído unos y otros no lo sé. Sí. Pero digamos, pudo haber traído el voto de los millennials, pero quizás otros no lo sé. Las minorías nunca. Pero el que presentaba esta opción de cambio de una población que estaba descontenta con la situación actual era Trump, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que decidió, más allá de ideología. Ahora, también las ideologías pesaron. Entonces, digamos, la gente vota por muchas razones. Sí. Claro. Y Trump traía votantes
motivados por muchas razones diferentes que al final convergieron en un voto por él. Y era un buen chilaquil ideológico Trump. O sea, pues como que en una cosa cree en otra. Es decir, tampoco tiene una estructuración ideológica. Desde luego, pero por eso, ¿no?, estaba... Yo creo que por eso también es parte de su éxito. Claro, y por eso son las campañas. Ganar no es fácil, no es lo más fácil. Gobernar es lo que es complicado, ¿no? Pero bueno, las campañas uno dice lo que hay que decir para ganar. Ya después, pues el problema es otro. Antes de despedirlo, doctor, México, la reacción del gobierno mexicano, una conferencia de prensa muy temprano por parte del Banco de México y de Secretaría de Hacienda. Ya felicitó también Enrique Peña Nieto a su compadre en Washington, a Donald Trump. ¿Cómo está reaccionando México en torno a este tema? No tiene mucho margen de maniobra, la verdad. ¿Qué más se puede hacer? Cumplió con las formalidades, pues efectivamente fue un proceso democrático. Creo que Peña hizo lo correcto en felicitar al ganador. Hay ciertos planes de contingencia que no sé qué tanto vayan a funcionar para la parte económica, porque ahí son variables que tampoco controla el gobierno mexicano. En fin, no se puede hacer mucho más ahora. Ya anunció Peña Nieto que se va a reunir con Donald Trump antes de que tome posición, lo cual está bien. Yo creo que, y de hecho yo creo que esa era la idea original de entrevistarse con Trump, a pesar de que se instrumentó mal. Muy mal. Pero la idea no era mala, yo creo que era buscar canales de comunicación con los dos candidatos. El problema es que a la hora de que se hizo la agenda, pues en fin, se aceptó uno, no Hillary, y se dio una impresión equivocada, y bueno, y la gente se enojó porque Donald Trump había dicho una serie de barbaridades sobre México, cuando finalmente lo que hay que entender es que en la política uno tiene que hablar con el que hay que hablar, nos guste o no lo que diga, ¿no? Y bueno, en ese sentido, creo que Peña Nieto se sentirá menos culpable por haber invitado a Donald Trump después de esto, pero pues está haciendo lo que se tiene que hacer, ¿no? Y esperar a ver cómo viene la relación ya y las políticas concretas en los temas que nos afectan, que ha dicho un montón de barbaridades Trump, que yo creo que no va a cumplir muchas de esas. El muro pues va seguramente a construir una parte que ya existe, le meterá otro cachito. Otro pedacito. Las deportaciones ya existen, seguramente continuará con eso. El Tratado de Libre Comercio pues, seguramente lo va a revisar, Hillary Clinton también lo iba a revisar. Y los aranceles a las exportaciones mexicanas creo que no va a pasar, porque los que se quejarían serían los estados de Texas y California que viven un poco el comercio con México. En fin, vamos a ver ya en la práctica cómo se aterrizan. Y hay que entender otra vez que los candidatos dicen una cosa cuando están en campaña y hacen otra cuando gobiernan. Y lo que es muy importante es que Donald Trump no es el rey de un país africano que puede decidir el destino de sus súbditos como ver un dedo hacia arriba o hacia abajo. Hay un montón de instituciones muy fuertes en Estados Unidos que lo acotan, aunque sea el presidente no puede hacer lo que quiera, y hay factores de poder reales más allá de las instituciones, factores de poder económico, político. Entonces tampoco es tan cierto de que va a hacer todo lo que quiera. Va a haber problemas y va a haber choques, pero hay instituciones muy sólidas, y está la Corte, y está el Estado de Derecho, y está el Congreso, y están los estados y los gobernadores. En fin, creo que no es tan catastrófico el escenario, a pesar de que ciertamente pues sí va a haber un impacto negativo, y ya lo vemos en el dólar. Pero bueno, en fin, pues ¿qué hacemos? Entre muchas de estas amenazas, doctor, ver si realmente mete a la cárcel a Hillary Clinton, como lo dijo, ¿no? En su momento. A menos de que se convierta en el procurador también. Bueno, ahí está la próxima elección de magistrados, que ese es otro gran tema. Ministros, ¿no? Sí, de la Corte. No lo va a hacer. Ayer era. Ya hasta le agradeció. Ayer era otro Donald Trump. Ahora sí que parecía la pura verdad, y de repente, no, vamos, y este no era el que estaba. ¿Quién se comió a Trump? Pero así son los políticos. También uno tiene que entender que de eso viven, y que un día dicen una cosa y luego dicen otra, y hacen otra, ¿no? Al final, pues entonces pasa en todas partes del mundo. Prometen una cosa, luego hacen otra, porque la realidad es así. Y bueno, no hay que asustarse, aunque sí hay que preocuparse. Eso es lo que yo digo. A mí ya me tranquilizó el doctor Chavat, un poquito más. Al menos tú, que no va a cumplir las cosas que dice. No todas, algunas las va a intentar, pero bueno, vamos a ver. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, un placer gracias por dialogar con usted. Vamos a la pausa, seguimos con el tema, tenemos otros dos analistas invitados.
Ohio cuenta actualmente con 18 del total de los 538 votos electorales. Un candidato necesita 270 votos electorales para ganar la presidencia. Ohio perdió 2 votos electorales en la resignación llevada a cabo después de la elección de 2008, debido a que su población se está disminuyendo consistentemente en las últimas décadas en relación al resto del país. La comunidad hispana solo representa el 3.6% de la población de hispanos. Los 395,000 hispanos residentes en el estado representan el 0.7% del total de la población hispana en Estados Unidos. Según el Pew Hispanic Center, 199,000 de ellos tienen el derecho a votar. El 41.9% son de origen mexicano, mientras que el 34.2% son de origen boricua. Bueno, seguimos en el análisis, Belén. Sí. Antes de presentar a nuestros analistas que nos acompañan, escuchamos primero pues, a Hillary aceptando la derrota. Un día después, porque hay que decir que primero mandó a su jefe de campaña, John Podesta, y pues pudo decir muy poco. Se temía incluso por su salud, ¿no? De qué estaba pasando, por qué no aparecía. Yo creo que habló de poco coraje, bueno, ¿no? No haber salido primero, pero bueno, escuchamos a Clinton. Felicité a Donald Trump y me ofrecí a trabajar con él en nombre de nuestro país. Espero que sea un presidente exitoso para todos los estadounidenses. Este no es el resultado que queríamos o por el que trabajamos tan duro. Lamento que no ganáramos por los valores que compartimos y la visión que tenemos para nuestro país. He instruido a mi equipo para seguir el ejemplo que el equipo del presidente Bush puso hace 8 años y trabajar tan duro como puedan para asegurar que esta sea una transición exitosa para el presidente electo. Ahora escuchamos también a Barack Obama. Ya lo escuchamos también junto con Hillary. Estuvieron los dos. Clinton. Clinton es que estábamos justo pues analizando estos discursos con nuestros invitados, Enrique, que sí. Los presentamos. Jorge, pues al final... Jorge Hernández, perdón. Jorge Hernández, lo presentamos primero. Gracias, Jorge, por estar aquí. Ángel Florido Alejo, académico del CUSH. Discúlpenos ustedes, estamos un poco todavía con el rush, ¿no? Con el acelere del análisis, de tantas ideas que queremos compartir. Y bueno, por eso ya, ahora sí, hecha formalmente la bienvenida. Pues hagamos un balance, Jorge, empezamos contigo. Pues sorpresas, digamos, hasta cierto punto. En diferentes ocasiones que hemos estado en medios hemos dicho que simplemente el hecho de que estuviera como el candidato de uno de los dos partidos realmente le daba posibilidades. Y tenemos antecedentes además de que este año, si algo falló fueron las encuestas. Falló en el Brexit, falló también en el proceso de paz en Colombia, y por qué pensamos que esta vez iba a ser infalible. Y en México, Jorge, también. Es cierto que, es cierto que además hay una gran tradición por parte de los Estados Unidos sobre el tema, pero el sistema electoral es muy complejo. De hecho, el proceso electoral, aunque ya la parte, digamos, medular ya se ha concluido, pues no ha todavía cerrado el proceso como tal. El proceso se cierra hasta enero, los votos se cuentan, los votos electorales hasta enero. En diciembre se depositan apenas por parte de los delegados. Entonces, todavía en ese inter, y lo que mencionábamos, quizás lo de Podesta, de decir que no había nada que decir esa noche, sino hasta el día siguiente, quizás era que querían que echar números acerca de lo que pasaba, por ejemplo, el voto por correo y también los votos preliminares, porque la ley establece que ningún estadounidense puede, por ejemplo, negársele el derecho de votar. Y el hecho de que no estés, por ejemplo, en el registro, sí, no te le pueden impedir el voto. Tú votas y no se contabiliza, se pone aparte, se pone en un sobre, y una vez que se verifica esa situación, claro, es que se suman los votos. Y esos votos no han sido contabilizados y han sido importantes en el pasado, sobre todo, por ejemplo, lo fueron muy importantes para Obama. La relación, por ejemplo, de las votaciones populares que se midieron para Obama fueron de 51 y cacho originalmente, y los que vinieron del exterior, los que vinieron por correo y los preliminares, le daban una relación como del 61, casi 62%, claro, favorable. Entonces, ese margen se llegó a pensar quizás que podía significar algún cambio. Aunque ya habían perdido en el colegio electoral, está clarísimo, sí, ¿no? Ángel. Sí, pues yo creo que esta incertidumbre que se generó en torno al proceso electoral queda salvada y nuevamente entramos a otro proceso que va a generar todavía más incertidumbre. O sea, ¿cómo va a gobernar Donald Trump? No solamente en el ámbito interno, sino también la expectativa se está dando y la incertidumbre en los temas internacionales. Claro. Los europeos están preparándose, los latinoamericanos seguramente también estamos en esas, viendo qué posibilidades, qué propuestas, qué tanto de lo que dijo como un discurso para buscar votos va a ser efectivo.
qué tanto de lo que dijo va a ser real, ¿no? Entonces, se empieza a abrir otro campo de incertidumbre, sobre todo pues para el mundo, en particular para nosotros los latinoamericanos y en específico para México, ¿no? Claro. Que ahí, por ejemplo, pues comentábamos en pasillos, habría una puerta en términos de la cooperación, como decía Jorge, en esa plática de pasillos, que seguramente lo va a ampliar ahorita, ¿no? Seguro. ¿Qué tipo de cooperación, de relación están esperando con México, por ejemplo? Bueno, el pronóstico original era bastante negativo con la cuestión de Trump, pero ya hemos visto, por ejemplo, que ya hubo comunicación telefónica. Y en esa comunicación telefónica es significativo lo que en el pasado vimos como el gran error de Peña Nieto, que tiene que ver con la entrevista original que tuvo siendo candidato Donald Trump, que vino a la Ciudad de México, ¿no? En aquel entonces se abrieron algunos canales de comunicación, sobre todo canales de comunicación con gente muy cercana, particularmente con los hijos, que en este momento para Peña Nieto es como una cuestión que va a ser muy útil, digamos, en tratar de llevar adelante la relación de cooperación en todos los términos y tratar de explicar mejor la importancia que tienen los mexicanos en Estados Unidos desde ese canal de comunicación, ¿no? Yo creo que se llevarán bien, aunque creo que después de esa reunión hubo distintas versiones acerca de lo que se había discutido en esa reunión y creo que al final no terminó también la relación, porque incluso llegó Trump a Arizona y dijo, no, claro que no, lo van a pagar y lo van a pagar seguramente. Es decir, y más cuando tienes a un presidente que su discurso lo hace también en relación de lastimar los intereses de México, yo veo muy, muy difícil que Peña Nieto saque algo aunque la relación sea buena. Sí, yo también me centro en esa cuestión de lo complicado que empieza a ser, ¿no? Sin embargo, bueno, tendrán que hacer ajustes en su política en relación con Estados Unidos, sobre todo en los temas que tienen que ver, ya no tanto con el muro. Para mí esto del muro significó más una cuestión que suma votos, ¿no? Y que buscaba llegar a ese voto oculto que finalmente apareció, se dio, y que pues definió a un votante antimigrante que era el que quería sacar, ¿no? Y lo que sí me preocupa tiene que ver más con nacionales que se encuentran allá de manera ilegal, ¿no? Y esta idea de que va a aventarlos en camiones, que también se me hace un tanto excesivo en el discurso, pero también es un discurso que gana votos. Leía un artículo de Ramonet y de otros analistas, por ejemplo, que decían, finalmente su discurso se va a ir suavizando. Y no duden que hasta incluso haya una amnistía por parte de Trump para todos los... Creo que eso ya es demasiado, ¿no? Eso ya es demasiado, sí, pero qué bueno que estamos en el mundo de las sorpresas. Exactamente, nadie creía que iba a ganar Donald Trump. Pero difícil, ¿no, Jorge? Yo lo que sí creo es que el Tratado de Libre Comercio van a empezar mesas de negociación. Yo ahí sí lo veo casi claro. Sí, porque de hecho ya la canciller ya estuvo en CNN hablando precisamente del tema, ¿no? Fue muy incisiva la entrevista, ella trató de mantenerse en su posición, pero dentro de lo que le pudieron sacar es que México está dispuesto a renegociar, bueno, no renegociar, trató de darle la vuelta a eso, sino mejorar, ¿no? El TLCAN. Pues sí. ¿Qué eso implica renegociar? Claro. Ahora, ¿hasta dónde nos quedamos un poco como en la superficie? Y me refiero a términos generales, los medios de comunicación principalmente y más en Estados Unidos, ¿hasta dónde se quedaron como un poco en la superficie de definir como más a los personajes en contienda que ir a fondo en un análisis, claro, en las propuestas uno, pero también en lo que estaba pasando entre la sociedad estadounidense? Me parece que el último protagonista o el último que terminó contando en esta gran campaña fue el votante. Nadie les preguntó cómo estaban, qué estaban sintiendo, por qué iban a votar por uno, por qué iban a votar por el otro, y me parece que gastamos tintas y horas en definir a un candidato y a otro. Bueno, sí hubo algunos esfuerzos y bueno, la misma medición puntual que se hacía sobre las encuestas nos da algo de eso. También incluso se hicieron muchos perfiles acerca de los votantes, ¿no? Específicamente por rangos de edad, por género, por estudios, por la cuestión ética, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya de entrada es parte de lo que nos hacía ver que finalmente la contienda le iba a definir quién saliera a votar. En esta ocasión salieron a votar precisamente los blancos, ¿no? Que tenían como mucha motivación para salir a hacerlo. Claro. Y quien quedó otra vez, digamos, como la gran deuda y que se crearon grandes expectativas, pues fue el voto hispano.
¿Ves, perdón, Ángel, y en relación también con esto que decía Belén, un retorno un poquito al aislacionismo de Estados Unidos? ¿Lo ves regresar a ese tipo de política exterior? Que hay quien ha planteado esta idea de aislarse, porque en el pasado históricamente se han planteado cuestiones sobre todo con Gran Bretaña, ¿no? Sí. Y que incluso este aislacionismo tendría que ver con la pérdida de hegemonía estadounidense. Yo no creo, Yo creo que Estados Unidos tiene definidos muy claros sus códigos geopolíticos y son códigos de carácter mundial y regional. Y por supuesto que atiende su posición frente a Latinoamérica y frente al mundo. Quizá acá sería replantear algunas cosas en relación a sus alianzas, por ejemplo, con Rusia, ¿sí? En relación a su papel que va a jugar contra ISIS, por ejemplo, pero que no veo por ahí posibilidades de que se aísle, ¿no? Y mucho menos de que vaya a poner en juego su hegemonía. Claro. Finalmente Trump pues, es un empresario que los negocios que hace son en un entorno global. Entonces sabe que es prácticamente imposible aislarte de eso. Así que pues ese no creo que sea el camino. Lo que sí es que creo que está haciendo como una apuesta, o está elevando la apuesta a sus aliados principalmente, ¿no? Como para que se revalore el papel de Estados Unidos en el coqueteo que tiene, por ejemplo, con Rusia, ¿no? Que ya Vladimir Putin pues ya se expresó muy bien. Ya lo felicito. Una muy buena relación, al parecer, también. Sí. Se hablaba de esto desde la campaña, ¿no? Que había una... Pero incluso con los correos electrónicos. Sí, la crítica de Clinton sobre esta relación, ¿no? Tan cercana. Tan cercana y tan peligrosa. Tan cálida entre ellos, ¿no? Vamos a la pausa, si les parece, y regresamos. Ya, para entrar a la recta final, seguimos, por supuesto, recibiendo sus comentarios y opiniones. Vamos a la pausa. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas y bueno, pues vamos a escuchar qué fue lo que dijo unas horas después de que la votación ya era bastante clara y contundente, precisamente quien ya se perfila como el próximo presidente de Estados Unidos. Acabo de recibir una llamada de teléfono del secretario de Estado, de la secretaria de Estado Clinton. Nos ha felicitado a todos nosotros por haber obtenido la victoria y yo también la he felicitado a ella y a su familia por una campaña que ha sido muy dura. Ella ha llevado adelante una batalla dura, ella verdaderamente ha combatido con fuerza, ha trabajado durante mucho tiempo, durante numerosos años y nosotros le debemos, tenemos una deuda con ella por los servicios que ha prestado a nuestro país. Soy perfectamente sincero al decir todo esto y ahora llega el momento, es el tiempo de mantenernos unidos y de pensar en las heridas que sean los republicanos o los demócratas o los independientes puedan tener. Es el momento de unirnos y demostrarnos como un pueblo unido. Es el momento, es la hora de unirnos. Bueno, el discurso que mandó ciertas señales de calma, el que Trump conciliador, tranquilizó un poco los mercados también, que desde el primer momento empezaron a alterarse, a estar bastante nerviosos. Pero Jorge, ya nos comentabas algo muy interesante y me parece que la audiencia nos tiene que quedar a todos muy claro. Si bien es verdad, ya digamos hay una tendencia bastante clara, falta un proceso importante, que es la reunión del colegio electoral a mediados de diciembre, donde los delegados finalmente determinarán su voto, aunque es ya prácticamente imposible que vayan a votar en sentido contrario. Sí, ¿no? pero es, en términos generales, parte de las diferentes etapas que tiene el proceso electoral en Estados Unidos. Es un proceso muy complejo. Mencionábamos, una cuestión importante es, por ejemplo, el que el candidato perdedor reconozca el triunfo, y es toda una tradición, pero es una tradición que es parte incluso de las diferentes etapas, sí, porque no sale, digamos, a declararse victorioso el otro hasta que el otro reconoce. Y eso marca mucho, entonces, que, por ejemplo, los delegados respeten tal cual lo que es el voto electoral. Los delegados, hay que decirlo, no están obligados, por ejemplo, a votar como marcó la mayoría del Estado, ¿no?
Y eso no lo hacen además inmediatamente, lo hacen un mes después. Los votos electorales se van a depositar hasta diciembre. Y esto se hace básicamente porque se pensó que podía haber situaciones que yo creo que aplica en este caso, como de populismo, que pudieran nublar de alguna manera el entendimiento del electorado. El pueblo se puede equivocar. Y eso lo podían remediar entonces directamente los delegados. Pero el hecho de que haya un candidato que reconozca el triunfo del otro, entonces implica, digamos, la señal para que no haya, digamos, movimiento en todo esto. Claro. Ahora, Ángel, ¿qué es lo que está moviendo a los mercados, los tipos de cambio, toda la inestabilidad económica? Es decir, ¿hay algo en el planteamiento de Trump que realmente nos deba dar miedo? Me refiero porque en el tema fiscal, pues es más o menos similar, por ejemplo, a Bush hijo, ¿no? Bajos impuestos, todo este tipo de temas. En política exterior tampoco me parece nada distinto a lo que ponía Hillary sobre la mesa, es decir, me parecen bastante similares. Es decir, si te vas tema por tema, pues no hay muchas cosas como para darnos un miedo esquizofrénico. ¿Qué es en realidad lo que está moviendo los mercados con tanto drama? Pues yo creo que los mercados de un tiempo para acá son muy sensibles a cualquier cosa, ¿no? Odian la democracia, hasta un discurso que en ese sentido los pone a temblar. Todavía no se estaban anunciando el triunfo, estaban con lo de Florida, cuando el peso ya venía en picada, ¿no? 20 pesos por dólar. Y bueno, yo creo que en la medida en que vaya avanzando este proceso, por ejemplo, da certidumbre el hecho de que quien perdió reconoce, da certidumbre que el proceso siga en términos de calma. Hay protestas en algunas ciudades, pequeñas en realidad. Que es el presidente de todos, ¿no? Exacto. Que va a ser incluyente. Y creo que el discurso que da Trump es lo lógico, ¿no? Pensar en la unidad, pensar en cicatrizar las heridas, en restablecer un orden que pues prácticamente dice, así son las elecciones, o sea, así son estos procesos en donde nos vamos a dar con todo, pero al final tiene que haber un ganador. Y yo creo que otro escenario hubiera sido, y también recuerden ustedes que los mercados temblaron y los políticos temblaron, cuando Donald Trump dijo que si no ganaba, no iba a reconocer la elección, ¿no? Pero hay 3 puntos principales en los que podemos nosotros esperar que sí hay una cosa diferente, ¿no? Uno es cambio climático, ¿no? De acuerdo contigo. La cuestión de calentamiento global. Él lo niega. Él lo niega totalmente. Sí, ¿no? sí. Estados Unidos no se sumará, digamos, a todas estas cuestiones, de los esfuerzos que se están haciendo de manera global. Es uno. El otro tema es migración. Las posturas son diferentes en el tema de migración, ¿no? de manera significativa. Y el otro es la cuestión de los mismos tratados comerciales, ¿no? Si no esperamos esperando, por ejemplo, que se pueda abolir el TLC, lo cierto es que, por ejemplo, el TPP ya de entrada se da como por muerto, o va, digamos, a vender muy caro, digamos, el permanecerse dentro. Parece que hace una versión mínima, ¿no? La que Estados Unidos aceptaría. Sí, eso es lo que se ha dicho. Muchas acotaciones, pero lo interesante ahí es que, por ejemplo, las acotaciones que hicieran el TPP, si el TPP va incluso con Trump, eso implicaría ya la revisión automática del Telecan. Automáticamente. Ahora, Jorge, Ángel, pues los republicanos no solamente han ganado ya la presidencia de Estados Unidos, sino que también han ganado la mayoría en el Congreso. Cámara alta y baja. Exactamente. Pero perdieron la marihuana, hay que decirlo. Sí, que perdieron en California. En California, porque en los otros estados... Sí, Nevada también ganó. Sí. O sea, en Nevada también se aprobó. Ah, claro. Fueron en 4 estados, si no me recuerdo, donde se aprobó. Y en el resto, y uno medicinal, que fue Florida. Exactamente. Sí. El tema es... Digo, porque también es el tema, obviamente, el de la marihuana, que tuvo un papel protagónico el día de ayer. Pero bueno, más allá de esto, ¿qué podemos esperar entonces de un presidente con tal respaldo en el Congreso, Ángel? Pues yo creo que va a avanzar ciertas políticas, pero también va a tener que cicatrizar esas heridas al interior del propio partido, ¿no? Y yo creo que va a tener que negociar muchas cosas. Donald Trump puede decir que vamos contra los tratados, pero también hay una clase política que está interesada en esos tratados. Y no son solamente los republicanos, son también los demócratas. Y entonces me parece que entra también a un proceso de negociación en el cual pues, va a implicar ceder en algunas posiciones y posibilitar estos tratados, por ejemplo, algunos cambios, obviamente, que favorezcan más a los Estados Unidos. Y yo pienso que
que pues tiene una tarea todavía que cumplir Donald Trump en su partido. Pero es claro, ¿no?, que Trump y el Partido Republicano no son lo mismo. Sí. Entonces, los republicanos seguramente acompañarán a Trump en aquellas cosas en las que están totalmente de acuerdo y le van a vender muy caro el apoyo en otro tipo de iniciativas, ¿no? Además de que creo que va a haber una posición, digamos, como yo creo, bastante combatiente, ¿no?, de parte del Partido Demócrata, para tratar de establecer equilibrios. Sí. Y está la otra cuestión de que, bueno, se tienen ese poder legislativo, el ejecutivo, pero también está el poder judicial. Y generalmente el otro, digamos, freno a las políticas de Trump, sobre todo con los recursos legales, pues es prácticamente las cortes. Y por eso es que es importante lo que México ha hecho desde antes, desde que Donald Trump era básicamente un candidato, al cambiar, por ejemplo, al embajador. El embajador que tenemos actualmente en los Estados Unidos es un hombre que sabe perfectamente, sobre todo del tema de la defensa de mexicanos en el exterior. Ha estado en todos los consulados importantes de México y tiene muy bien... Es de carrera, ¿no? Sí, y tiene perfectamente sabido lo que se tiene que hacer en el Porque Miguel Bazáñez tenía otro perfil, ¿no? Sí, exacto, un académico. Pero digamos, de moverse en algunos ámbitos políticos. Sí, de tener algo de lobbying, pero una visión sobre las problemáticas como muy académica. Yo creo que también hay un tema interesante, Jorge, que los diputados y senadores tienen menos obediencia partidista que en México. Exacto. Porque se deben más a sus distritos y a sus votantes. Entonces no es de que llega el presidente y ¡pum!, todos alineados, ¿no? De golpe. Estados Unidos es mucho más difícil que eso pase, ¿no? Así es. Allá se hace carrera también en el ámbito, por ejemplo, legislativo. Y, digamos, el hacer una buena labor, de acuerdo precisamente a quienes te están eligiendo, te garantiza, digamos, continuidad. Así que eso de alguna manera asegura que la lealtad esté con la gente y no necesariamente con los partidos, ¿no? Dice @TechRecMéxico, aunque parece increíble, al ganar Trump en Estados Unidos nos puede sacar de nuestra zona de confort. Al matar la vaca, México despertará. ¿Puede ser? Yo creo que sí. Tienen que reactivarse estas formas de imaginar nuevas políticas y nuevas relaciones con Estados Unidos, ¿no? Desde muy temprano, perdón Ángel, para hacerlo complementario, me decía alguien por redes sociales, es el momento para diversificar nuestras relaciones comerciales, para no depender tanto de Estados Unidos, pero eso yo lo vengo escuchando durante toda la vida. Sí. El discurso de la diversificación ha estado ahí. Sí, siempre, ¿no? Y parece que ahorita, cuando llega alguien que no es muy afín, parece que es el momento, ¿no? Sí, no depender tanto del comercio exterior o de con nuestra relación con Estados Unidos. Pero si es posible a corto plazo. Pensar que a lo mejor no es muy afín, pero entonces esta puerta que se abre de mantener la cooperación, pues ya es otra cosa. Yo creo que México debería pensar, sí, en diversificar, ahora sí, sus relaciones, en plantearse también frente a Estados Unidos en otros sentidos, ¿sí? Es un vecino con el que tenemos que mantener una relación más o menos importante, pues es muy importante la relación con Estados Unidos, pero sí creo que las condiciones nos marcan como para empezar a definir, vuelvo a esta idea de los códigos geopolíticos, nuevos códigos en relación con Estados Unidos, pero no solamente con ellos, sino también con países latinoamericanos, con quien se ha venido perdiendo esos espacios, ¿no? ¿Tú lo ves eso? Mira, ha sacudido y ha despertado, y creo que es una buena noticia, la diplomacia mexicana. Yo creo que sí tenemos que notar que ha habido un cambio en la diplomacia, en nuestra política exterior. Con temas muy puntuales. México, por ejemplo, antes se mantenía mucho al margen de participar, digamos, en cualquier proceso que implicara cuestiones legales en otro país y máximo Estados Unidos por el tema de la no intervención. Y actualmente, de manera sistemática, México ha ido acompañando a los procesos, por ejemplo, de las organizaciones civiles que presentan, por ejemplo, recursos ante las Cortes con el recurso de amigo de la Corte, que implica, digamos, para esas organizaciones, pues oro molido, porque son recursos de parte del gobierno mexicano apoyando una causa para ganar, digamos, en los gobiernos locales y proteger los derechos de los migrantes. De los mexicanos, claro. Dice Sergio, yo creo que va a contratar, eso sobre Trump, ilegales para hacer su muro y que le cueste más vara y así generará empleos. Bueno. Oye, los memes buenísimos, ¿no? Eso sí. Ahí está la propuesta. Pues, un poquito de humor en medio de esta tragedia, dicen algunos. Antes de despedirnos y muy brevemente, pensaba también si el hecho de que tenga esta mayoría, aunque han dicho, bueno, no necesariamente votarán a favor de sus iniciativas, sabemos que Donald Trump es un hombre conservador, es mucho lo que le sumó votos. Podemos pensar incluso en la idea de que se dé marcha atrás
en la legalización del aborto en algunos estados o, por ejemplo, en la unión entre personas del mismo sexo? ¿Lo ven así, Ángel? Pues se está planteando también en su idea, sobre todo en los temas de las cortes, tener una mayoría conservadora, ¿no? Pero yo creo que también depende de los ámbitos locales, de los congresos locales, ¿no? Claro. En 10 segundos, Jorge, que nos vamos. Pues básicamente la cuestión de que, si te acuerdas, en el último debate, un factor crucial fue hablar precisamente de quién estaría en la nueva, digamos, como elegido en la Corte. Y obviamente la preferencia de Trump es alguien pro vida. Totalmente. Así de sencillo. Vamos a ver qué pasa con este tema. Hijo, bueno, muchísimas gracias. Un placer también dialogar con ustedes. Muy interesante la charla, Enrique. Viernes, hasta el viernes. Hasta luego, que le vaya muy bien.